clases de hoy día, estos dos temas que tocan de apendicitis y el tema de colon. ¿Ya? Entonces, vamos a ver los proyectos, ya empezando. Acá, por ejemplo, mire, vamos a empezar con una cirugía de una apendicectomía laparoscópica. Bueno, siempre, o sea, la idea es toda cirugía empezarla por laparoscopia. Después, si no se puede, ya recién hacer una conversión, ¿no? Esa es la norma actualmente. Vamos a avanzar un poquito, este video no esté editado, porque siempre al hacer una laparoscopía hay que visualizar toda la cavidad, ¿ya? Desde arriba, abajo, los laterales, la parte, no solamente la fosa ilíaca de que se va a trabajar. Una vez colocado el trocar de 10 para la cámara, nos operamos con dos trocas de 5 en las dos fosas ilíacas. Y a veces, si es mujer joven, le colocamos suprapúbico, ¿no? Cosa que no se logra ver nada de las incisiones, las cicatrices, ¿no? Colocamos y hacemos una revisión y acá se encuentra la apéndice, ¿no? Vamos a ver este video, es una apendicitis un poco complicada y al finalizar la clase le vamos a ver una cirugía de una apendicitis complicada. Entonces acá no hay mucho problema la colocación de los dos trocas de 5. Con una de las pincitas estamos traccionando el apéndice. Creo que con la mayoría de los chicos que han rotado pues han visto una cirugía de pilar. Entonces, normalmente es una cirugía que puede ser rápida, normalmente, puede ser sencilla en algunos casos puede demorar un poco, ¿no? Entonces, este es el meso, ¿no? Por acá corre la arteria, por el borde libre, ¿ya? Por el borde libre del apéndice va a correr la arteria apendicular y este es el apéndice. Está en una fase congestiva, ¿no? Está un poco engrosado nada más. Entonces hay varias formas de operar, ¿no? Entonces la idea es primero disecar acá el meso, o sea, hacer una electrofulguración de todo el meso, que se puede hacer con este aparatito, con el hook, o se puede hacer con bipolar, con ligashur o con la pinza Maryland activada para electrofulgurar el meso, ¿no? Entonces acá vemos que es un apéndice subseroso, pero nada complicado. Acá mire, este es un bipolar, entonces se está combinando el hook con la energía bipolar, con las dos formas, para cauterizar la arteria, ¿no? Acá arriba hacia abajo se está quemando la arteria y luego se va a seccionar esa parte con el hook, se está cortando para que no haya pues sangrado, espacio siempre, ¿no? Eso es fácilmente identificable y llegar hasta la base, que es la base del apéndice. ¿Cómo identificar la base? Pues la unión, ¿no es cierto?, de las tres tenias del ciego y la parte terminal del hilo terminal, ¿no? Entonces en esa bifurcación ahí vamos a encontrar el apéndice. Entonces acá ya se tiene electrofulgurado el meso, ¿no? Y luego tenemos ya completar, ¿no? Entonces ya está libre. Hay algunas pequeñas barbitas que se pueden encontrar por acá, pero no hay mucho problema, ¿no? Normalmente nosotros le dejamos el meso un poco ancho. Hay otros cirujanos que operan desde la punta del apéndice y empiezan a disecar y dejan todo el meso largo. Eso no me parece un poco correcto, demoras más y hay más riesgo de sangrado. Entonces si tú dejas un muñón más chiquito, más angosto, es mucho más fácil. Luego, si hay que aspirar, aspiramos, si hay que liberar alguna adherencia más, y usamos la ligadura, ¿no? Todo es ligadura intracorpórea. Algunos cirujanos lo hacen así como en este caso, que puede ser ligadura extracorpórea, ¿no? Entonces, el nudo lo haces por fuera y lo atraviesas el apéndice ya por dentro. Hay dos formas, ¿no? O sea, ahí colocas el nudito y haces un nudo corredizo y estrangulas la base del apéndice. Con uno o con dos ligaduras si quieres, ¿no? Entonces es una forma y luego puedes completarlo si quieres con otro nudo más, ¿no? La idea es de que el nudo esté lo más abajo posible, ¿no? Bien abajo posible, lo más abajo de la base para que no haya ningún problema de fuga, de fístula, de apendicitis de muñón. Y luego tienes acá dos ligaduras. Normalmente eso hacíamos antes, ahora hacemos una sola ligadura. Una buena ligadura con Picril 1 suficiente, ¿no? Entonces, algunos usan 2-0, es cuestión ya de la técnica del cirujano. Yo prefiero usar el Picril 1, me da mucho más seguridad y estamos tranquilos. Luego cortamos, ¿no? Cortamos el muñón del apéndice y luego lo vamos a electrofulgurar, el pequeño muñoncito que está quedando, con la misma tijera, lo vamos a quemar en esta zona y ahí va a quedar más sellado el muñón del apéndice, ¿ya?
visto, siempre lo sacamos en bolsa, siempre lo saco en bolsa. Hay algunos que lo sacan de frente, por el trocar, por el ombligo, y créanme que he visto cirujanos que han estado hora y media intentando sacar el pedacito de apéndice porque se les quedó un pedazo del ombligo y eran terribles. Y de ahí peor terminó con infección de herida y más cosas. Así que siempre en bolsita, ¿ya? Es mucho más seguro. Te vas a demorar de repente un par de segundos más, pero no va a haber más complicaciones, ¿ya? Entonces, es la primera cirugía que les he mostrado. Para acabar les voy a mostrar otra más, ¿ya? Entonces, miren chicos, ¿a quién de ustedes les ha dado apendicitis? ¿Alguien? 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí también? 6, miren, ¿ves? 6 de 36 son, ¿no? Mira, es un porcentaje bien alto, ¿no? Es un porcentaje alto de pacientes. Entonces, este tema pues tienen que conocerlo recontra bien porque están viendo que es muy frecuente en el medio, ¿no? Bueno, realmente es variado de acuerdo a dónde se maneje, pero las estadísticas pues te dicen que más o menos el 10% de la población va a tener apendicitis, ¿ya? Variado, ¿no? De acuerdo a dónde esté, edades y más factores que vamos a poder conversar, ¿no? Entonces, lo ideal y lo interesante es de que al inicio de este tema, o sea, enfocar un tema de apendicitis, tienen ustedes que saber que es una cirugía que tenemos que hacerla de inmediato, o sea, no hay, como algunos piensan, no, que voy a darle un tratamiento médico, de repente se le va a pasar el dolor, que no, hay muchas creencias incluso en la parte, en las comunidades, en provincias, entonces están totalmente erróneos y ahí es el problema porque cuando llega el paciente ya complicado de una apendicitis ya puede tener problemas, o sea, incluso hasta morbilidad y mortalidad te da todavía la cuadra apendicitis. Hace mucho tiempo sí había cuadros de morbilidad y mortalidad muy alta, ¿no? Porque no se tenían los antibióticos correctos, el manejo no era el adecuado del postoperatorio, todo era cirugía abierta, más complicaciones de heridas, infecciones, peritonitis y muchos más problemas, ¿no? Actualmente, felizmente, ¿no? Ya las complicaciones son menos y la morbilidad baja y la mortalidad pues, sí, prácticamente cero, ¿no? Sí, en algunos casos, bueno, cuando ya llega un paciente con un shock séptico por una peritonitis ya pues, generalizada de 5 o 6 días, más que por el tema mismo del apéndice lo va a matar, sino el tema séptico es lo que le está provocando la complicación al paciente, ¿no? Entonces, no debemos pasar el tiempo, ¿no? Idealmente es operar un estado de una apendicitis inicial para que no llegue a un extremo complicado, ¿cierto? Eso es lo mejor. Operar un cuadro de una apendicitis que tiene, por ejemplo, unas 12 horas o 15 horas de enfermedad, pues va a ser totalmente diferente a operar a un paciente que tiene 3 o 4 días de enfermedad, ¿ya? Por ejemplo, hoy día en la madrugada hemos entrado en la guardia un paciente que tenía, según él, un día de enfermedad, ¿no? Lo vio el residente, lo evaluó si tenía dolor, bien localizado, Maburden, 12.000 leucocitos, pero según él un día. Entramos a operar y el apéndice está totalmente necrosado, hasta la base necrosada, perforada, y hemos tenido que colocar puntos y más, es una cirugía un poco difícil, ¿no? Entonces, el tiempo ahí no ha cuadrado con lo que el paciente te decía, te explicaba lo que tú has encontrado. Eso también puede ser un poco variado, ¿no? Entonces, puedes encontrar un estado de un apéndice ya en un cuadro mucho más complejo y no va a ser igual al cuadro que te estaba mostrando el paciente, ¿ya? Eso también puede ser muy cambiante en algunos pacientes. Bueno, acá, entonces, como les decía en el video, hay que identificar el apéndice. Créanme que en algunos casos, de algunas cirugías, es un poco difícil identificar el apéndice, ¿ya? Cuando era cirugía abierta, nosotros hacíamos una incisión chiquitita, ¿no? Una incisión Rocky Davis, que era unos 3-4 centímetros más o menos, y prácticamente tenías que ubicar el apéndice a ciegas, ¿no? O sea, con el dedo, ubicar, levantar, y a veces ni siquiera así encontrabas el apéndice, te demorabas un montón, tenías que levantar con pinzas Bacon, identificar el intestino, identificar las tenas, ver dónde está el ilion, y peor si tienes una posición muy rara del apéndice, muy posterior, muy retrosecado, muy abajo, entonces era difícil identificar. Con la laparoscopía eso ya obviamente todo se ha mejorado, porque
ya tienes una visualización mucho más certera. Si aún tuvieses un apéndice totalmente subseroso, o sea, que esté totalmente cubierto por peritoneo, igual tú lo puedes encontrar, ¿no? O sea, con mucho cuidado disecar para poder ubicar el apéndice. Entonces, acá el texto te habla pues de longitudes, por ejemplo, del tamaño del apéndice, de 5 a 7 centímetros, puedes encontrar apéndices muy chiquititos de 2 centímetros o de 30, ¿no? Eso hemos visto en pacientes en edad adolescente, en niños que tienen apéndices largos normalmente, pero no significa de que, por ejemplo, tienes un apéndice muy grande, ¿no es cierto?, encontrando en el hallazgo intraoperatorio que sea una apendicitis más complicada o nada. Es más, puedes encontrar un apéndice totalmente sano con características de un apéndice pequeñito o un apéndice mucho más largo. O sea, acá la longitud del apéndice en las características no importa, lo que sí tiene que ver es el diámetro para el diagnóstico definitivo. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vamos a ver un reporte operatorio de una apendicitis, lo que tiene que estar descrito es, obviamente sí, la longitud, porque eso es ya de rutina, pero hay que ver el diámetro, ¿no es cierto?, que tiene, la luz apendicular, en qué estado está el apéndice, ¿ya? Si es que hay líquido, no hay líquido, si está comprometido, y la posición del apéndice. Esas 5 cosas tienen que estar descritas en el reporte operatorio. Entonces, para que tú digas que es una apendicitis, ahí, de acuerdo al diámetro, tienes que tener un diámetro más de 5 o 6 milímetros de diámetro, ¿no?, para que tú ya tengas el diagnóstico anatómico o, si quieres, en ese momento intraoperatorio de una apendicitis. Pero obviamente el diagnóstico ya definitivo es por patología también, ¿cierto? Luego, sabemos las capitas, tiene una serosa, una muscular muy delgadita, longitudinal circular, su mucosa que tiene unos nódulos linfoides, y la mucosa que tiene las válvulas de Gerlach que va a impedir el paso de las heces. Si ustedes han abierto un apéndice alguna vez, van a ver que la luz apendicular es delgadita, ¿no? Cuando tienes un proceso infeccioso agudo de una apendicitis, esta mucosa ya se hace mucho más densa y el canal también se hace más dilatado. Es por eso que ahí entran a veces cuerpos extraños, entran a veces el mismo fecalito y todo lo demás, ingresa a esa zona y produce la apendicitis por sí mismo, ¿no? Y el meso es muy variado, puedes encontrar un apéndice con un meso muy cortito, con un apéndice con un meso muy largo, muy laxo, incluso que esté yendo hasta la fosa ilíaca izquierda o simulando posición pélvica, posición del sigmoides, o yendo hacia arriba, no cercano al hígado, cercano a la vesícula, o un meso muy friable, muy sangrante o muy rígido. Entonces, ese meso también te va a dar la idea para cuál, al operar, si te va a sangrar o no. Entonces, normalmente esa pequeña arteria apendicular no te debería sangrar. Han visto el video, o sea, se controla muy bien con una pinza laparoscópica, o si quieres con una ligadura, si haces cirugía abierta. Pero a veces teniendo un meso muy ancho, entonces no identificas bien cuál es el borde libre de esta misma arteria. Entonces ahí es donde va a haber un poco de sangrado, más dificultad, y en algunos casos tener un meso ancho también va a predisponer a que haya un probable hemoperitoneo postoperatorio de una apendicitis. O sea, si no lo has ligado bien ese meso, si no has cauterizado bien el meso, puedes tener un hemoperitoneo, que ha pasado en algunos casos, algunos pacientes en el postoperatorio. Entonces, la arterita, ¿no?, es una arteria que va libre, como les dije, por el borde libre, la arteria apendicular que viene de la rama de la arteria iliobiseco apendicular, que esta a su vez rama de la arteria iliocólica, rama de la arteria mesentérica y de la aorta, ¿no? Entonces, no hay mucho problema para el tema de la irrigación. La inervación también son pequeñas fibras ganglionares mesentéricas superiores del nervio vago. Entonces, no debería haber ningún tema en controlar lo que es la hemostasia de una apendicectomía. Las venas ni siquiera se ven, es una pequeña vénula que a veces parece una pequeña ramita misma de la arteria, así que ni la contamos. Acá sí es importante, como les dije, la posición. Los textos te hablan, ¿no?, de porcentajes de posición. Entonces, según los textos te dicen que la posición más frecuente es la descendente interna. O sea, vas a agarrar el ciego como referencia y está yendo paralelo al ciego, yendo hacia abajo, pero por la parte interna, por la parte media, 44%. Posición externa, o sea, hacia el otro lado, 26%. Posición interna, pero yendo hacia arriba, un 17%, y la posición retrocecal del 13%. De acá tú puedes tener otras variaciones. Tienes la posición preilial, retroilial, pélvica, subsecal, ¿no?, posilial y demás. O sea, hay muchas formas de presentación. Pero realmente cuando nosotros entramos a operar, o sea, en la realidad, la posición más frecuente para nosotros, lo que hemos encontrado en las cirugías, es la posición retrocecal, ¿ya? O
O sea, la retrocecal es la que más en el medio, bueno, nosotros hablando de la realidad del Perú, es donde más se encuentra el apéndice. Posición un poco alta y un poquito más lateral externa o retrocecal, ¿no? Entonces la posición más frecuente en nuestro medio. Pero igual tenemos que identificarla bien. Entonces, la apendicitis es el proceso inflamatorio agudo del apéndice, obstrucción obviamente de la luz y proliferación bacteriana. O sea, la misma luz se tapa, ¿no es cierto?, por moco, por un fecalito, puede ser un cuerpo extraño, y luego de eso da proliferación bacteriana. Es la causa más frecuente de edema agudo quirúrgico de emergencia en cualquier edad, tuvo un pico en los jóvenes, ¿no? La mayoría de ustedes ya se han operado, entonces han visto, ¿no?, una edad entre 10 y 30 años. Más complicado, ¿qué cosa sería operar? O más difícil el diagnóstico, mejor dicho. En pacientes, mientras más jóvenes o más adultos, te da el diagnóstico un poquito más difícil de poder hallar. Mientras en los niños, por ejemplo, como no te avisan mucho, entonces al poder examinar a un paciente pediátrico, vas a sospechar de que es otra cosa, difícil de que se te venga a la cabeza de inmediato que pienses una apendicitis. Vas a pensar que es una gastroenteritis, una diarrea o cualquier otro proceso, una salmonelosis, no sé, pues lo que sea antes de un proceso apendicular. Y ahí viene el error, porque normalmente pasan por el pediatra, o pasa, digamos, la mamá le da medicamentos, le da sus jarabes, le pasa el dolor y luego recién cuando el paciente empieza a hacer fiebre, por ejemplo, o mucha más reacción, ahí es donde recién viene al hospital y se operan. La mayoría de los niños, aunque no lo crean, se operan en estados mucho más avanzados que los adultos por ese tema. Y en los ancianos igual, porque tienes otra sospecha de otra, estás pensando en otra patología, de repente una patología oncológica, y haces hasta tomografías y más cosas, demoras un poco y ya cuando estás operando encuentras una apendicitis más compleja. La primera apendicectomía abierta en 1887, pues de un apéndice prácticamente sano, apenita, mire, un poquito de engrosamiento de los vasitos, que sería una apendicitis inicial, o un apéndice ya totalmente necrosado, gangrenado. Entonces puedes encontrar muchas formas de presentación, ¿ya? Entonces la etiología tienes dos formas, la intraluminal, que es el mayor porcentaje, los fecalitos, ¿no? Entonces el 30%, que está formado por sales de fosfato y carbonato. Entonces, cuando hay duda, por ejemplo, y estás entrando a operar y ves, no sé si es apendicitis, no es, sacas el apéndice, hay que abrirlo o exprimir la luz para ver si es que no está por ahí un fecalito, un coprolito que está comprimiendo la luz apendicular. Semillas, cuerpos extraños, parásitos, como el ascaris, no es frecuente, la verdad, pero sí está descrito. Y los extraluminales, por compresión, ¿no?, hiperplasia de folículos linfoides, que eso se ve en pacientes pediátricos o en adolescentes, y tumores de ciego, tumor carcinoide o bridas que van a comprimir, ¿no es cierto?, el apéndice y te hacen un proceso inflamatorio no directo, sino por parte extraluminal, y es por eso que aparece esta terminología, la periapendicitis. Algunos lo han puesto en algunos textos y no lo han validado, algunos nosotros lo vemos en la realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando un ginecólogo está entrando a operar, entra con sospecha de que es un quiste apendículo torcido, un embarazo ectópico o algo parecido, entra y ven que el apéndice por cercanía está medio irritado, medio inflamado, medio rojo, ¿no? Entonces nos llaman y dicen, no, pues sí es una apendicitis. Entonces nosotros vemos, entramos, evaluamos y probablemente no es una apendicitis. O sea, este término, como digo, no está validado, pero sí se tiene que sacar el apéndice por compromiso de la región de ese momento. O sea, ya ante alta sospecha que el apéndice ya no está tan sano como aparentemente tendría que estar, entonces se hace la apendicectomía profiláctica y se evita algún tipo de complicación. Porque si no sacas el apéndice y por ahí, por compresión, te hace una apendicitis después, vas a tener una complicación postoperatoria. Como gérmenes, más frecuente el bacteroides a la cabeza, el 80%, E. coli, pseudomonas, y flora multimicrobiana te va a dar un mal pronóstico, cuadros tóxicos y precoces. Hemos tenido un par de casos el año pasado, me acuerdo, de dos jovencitos, bien jovencitos, de 14, 15 años, que entraron con aparentemente 10, 12 horas de enfermedad, con dolor abdominal, pero empezaron a ponerse mal a las cuestiones de las horas de haber llegado al hospital. Estaban con mucha fiebre, les salió petequias, estaba con plaquetopenia el paciente, se chocó, entramos a operar una sospecha de apéndice y el apéndice estaba apenas inflamado, apenas engrosado, congestivo, un poquito de líquido, nada más. El paciente estaba mal, entró a la UCI y todo, era porque tenía gérmenes muy agresivos. Entonces tuvimos que dar antibióticos de amplio espectro de arranque, porque si no, eso no iba a reaccionar bien el paciente. O sea, son cuadros
raros, ¿no? Que no son frecuentes, pero que sí se pueden presentar, ¿no? Entonces, con unas floras mucho más agresivas. Anomalías congénitas, la verdad, no es frecuente, pero están descritas. Ausencia de apéndice, he visto un caso, apéndice ectópico, apéndice en la fosa ilíaca izquierda, duplicación de apéndice también hemos visto un caso, divertículos o mucosa heterotópica. O sea, no es lo normal, no es frecuente que se presente estas anomalías porque justamente es un órgano muy pequeño, ¿no? Que incluso antes se decía pues, que no tenía ninguna utilidad ni nada, entonces no hay mucha variedad en este tema. Entonces, para que se dé una apendicitis tiene que pasar básicamente estos 6 pasos, ¿no? Inicialmente, obstrucción de la luz, o sea, el paso de la luz que tiene que ser libre, no tiene que haber nada de secreción, no tiene que haber moco, tiene que estar totalmente suelta la luz para la conexión del intestino con el ciego, se tapa, se obstruye, ¿cierto? Y luego de eso hay más hipersecreción de moco, sobrecrecimiento bacteriano, hiperpresión de ese momento, aumento de la presión intraluminal del apéndice, empieza a distenderse, ya no hay mucho espacio, ¿no es cierto? Empieza a crecer el apéndice, hay hipoxia, disminución de la irrigación vascular de la mucosa y después ya vienen todos los cambios macroscópicos que nosotros vamos a describir en el reporte operatorio. Luego viene trombosis, microtrombosis, gangrena, microperforación, perforación y peritonitis. O sea, todo este episodio va a pasar de acuerdo al tiempo, no es que va a pasar en cuestión de horas, probablemente va a ser algo un par de días en promedio para que llegue a un estado ya un poco más complejo. Pero como les digo, no hay que fiarnos mucho del tiempo de enfermedad que el paciente te puede decir, porque puede variar. Porque podemos encontrar varios episodios o varios escenarios diferentes. Entonces, los 4 tipos de apendicitis, ¿no?, son los que conocemos. Las 2 primeras nosotros lo clasificamos como apendicitis no complicada, ¿no? O sea, un apéndice tranquilo, sin ningún problema, y las otras 2 ya hay un cuadro ya complejo, ¿ya? Entonces, la primera, apéndice congestiva o catarral. Acá tú vas a encontrar el apéndice apenitas aumentado de tamaño, como les digo, o sea, más irrigación, los pequeños vasitos empiezan a ponerse más dilatados, el apéndice está más congestivo, rojito, ¿no es cierto? Hay una pequeña obstrucción acá ya del apéndice, hay distensión de la luz apendicular, se acumulan bacterias endoluminales, hay una reacción de tejido linfoide y va a dar lugar a un exudado plasmo leucocitario en que debe infiltrar las capas del apéndice. O sea, al encontrar, vas a tocar el apéndice más rechoncho, ¿no es cierto?, más engrosado, ves que la luz ya no se comprime, porque si fuese un apéndice sano, pues normalmente lo puedes mover, aplastar y no hay ningún problema. En cambio acá ya no puedes tocarlo, o sea, no puedes deprimirlo de manera completa, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, una foto de una cirugía, es un apéndice largo, ¿sí?, bien largo, pero como les digo, no tiene relevancia eso, sino que ves que apenas está un poco engrosado, los vasos un poco dilatados. Es una apendicitis inicial, una apendicitis congestiva, ¿ya? Luego, la siguiente fase es una apendicitis flemonosa supurativa. Acá ya cambia un poquito la característica del apéndice. Se ve mucho más edematizado, rojizo, y la característica es que ya hay fibrina, o sea, esa capita blanquecina que está cubriendo la zona del peritoneo se va a adherir al apéndice. Puede adherirse a la punta, al medio, a la base, si quieres al ciego, todo el apéndice puede estar formado, rellenado de fibrina. Entonces ya te da la segunda fase de la apendicitis, ¿no? Acá ya hay más invasión de bacterias, hay infiltración de leucocitos, neutrófilos y eosinófilos, y acá hay una obstrucción mucho más intensa, lo que es la parte vascular. Entonces no hay necrosis, pero ya estás llegando al límite del apéndice de su capacidad para poder empezar a tener una necrosis, ¿ya? Acá, esta es la capita de fibrina que se ve en toda esta zona, ¿no? Toda esta blanquecina que está pegada, que tú intentas despegarlo y a veces no sale porque se adhiere mucho al tejido. Entonces esa es la segunda fase de la apendicitis. Luego, la tercera fase es la apendicitis gangrenada o necrótica. A algunos no les gusta hablar mucho del término de necrótica, pero la verdad es la mejor terminología porque ya es un apéndice que está totalmente pues, no viable, necrosado, o sea, ya no hay forma de poder hacer más cosas, ¿ya? Y incluso, como les dije hoy en la mañana, el tejido puede abarcar toda la extensión del apéndice, incluso puede llegar al ciego, al intestino. Entonces acá ya el apéndice ha cambiado mucho más la característica, está más negruzco, más grisáceo, más verdoso, y hay un olor incluso cuando tú estás entrando, incluso por cirugía abierta o laparoscópica,
ya sientes un poquito el olor un poco más fuerte que los otros dos, las otras dos características de los dos apendicitis. Entonces acá ya hay un proceso inflamatorio más intenso, más distensión, y hay obstrucción arterial acá, ¿no es cierto? Y hay microperforación, lo que te da el líquido inflamatorio. O sea, desde esta fase para adelante, casi siempre vas a encontrar líquido inflamatorio. O sea, el líquido que tú deberías tener en el peritoneo, que a veces es muy escaso y bien transparente, se hace más turbio, ¿no? O sea, ves un líquido así medio como estarías lavando, ¿no es cierto? El intestino ya se ve más deslustrado, ¿no? El líquido es amarillento oscuro, medio marroncito, no es pus, pero ya es un líquido que ya se ve medio turbio, medio oscuro, ¿ya? Acá, por ejemplo, vemos un caso de un paciente, bueno, realmente he tenido dos casos de este tipo de pacientes en el hospital, ¿no? Es una apendicitis hemorrágica. O sea, si ustedes ven acá, el apéndice está totalmente necrosado, o sea, no ves ninguna parte sana. Pero lo raro es que esto en el meso, acá, estaba sangrando. O sea, es un caso rarísimo. O sea, porque el apéndice estaba ya podrido, pero porque te había hecho una isquemia solamente muy segmentaria de la arteria apendicular. O sea, como si fuese una trombosis, ¿no es cierto?, mesentérica, pero solamente del apéndice. Y empezó a sangrar, entramos a operar y encontramos un poco de hemoperitoneo, ¿no? Sangre, aspiramos, revisamos y vemos que era el apéndice, la causa de esta apendicitis necrosada, un caso raro que lo hemos reportado. Luego, la última, ya es una apendicitis ya perforada, o sea, ya pasó la necrosis, ya pasó la gangrena, entonces ya sobrepasó el tiempo. Normalmente las estadísticas, ¿qué te dicen? Que para que un paciente llegue a una apendicitis perforada, entonces mínimamente tiene que pasar en 36 horas, el 50% de los pacientes se van a perforar o microperforar. Y pasado las 48 horas, ya el 100% de los pacientes ya tienen una perforación. O sea, si es que el paciente llega con 3 días de enfermedad, se supone que ya tiene una apendicitis perforada. O sea, chiquitita, o si quieres ya localizada, la que sea, pero ya hay un grado de perforación después de las 48 horas. Entonces acá, en esta fase ya hay un apéndice, pues obviamente vas a encontrar un orificio parcial o totalmente, porque puedes encontrar incluso hasta un apéndice totalmente digerido. O sea, no encuentras el apéndice, encuentras apenas la mucosa, o lo que le llamamos algunos el fantasma del apéndice, lo que ves una pequeña telita, no sabes dónde está el resto de la superficie del apéndice, porque ya se ha digerido, ya pasó mucho tiempo y se ha pegado probablemente al epíclomo, al cielo, ¿no? Entonces acá la perforación normalmente empieza casi siempre en la punta, mayormente se perfora el apéndice siempre de arriba hacia abajo, pero eso no es una regla, porque puedes tener un paciente que apenas tenga, no sé, un día y medio de enfermedad y ya se ha perforado en la base, y eso te complica más, porque si se perfora en la punta no hay ningún problema, pues sacas el apéndice, como han visto, no pasa nada, pero si la perforación está abajo, está muy cercana al ciego, es más difícil colocarle un nudo, o sea, probablemente vas a tener que colocar puntos, o hacer alguna cirugía un poco más compleja, ¿no? Entonces, acá normalmente encontramos el fecalito libre, porque como ya hay un hueco en el apéndice, el fecalito ya está saliendo por ahí, ¿no? Está dando ya su absceso, te está dando una peritonitis localizada. Y acá ya pues el líquido ya es purulento, o sea, la característica ya es clarita, ¿no? Es un líquido maloliente, fétido, de color marrón, ¿no es cierto? Y el volumen puede variar en paciente a paciente. Puedes tener pacientes con una peritonitis, ¿no es cierto?, por apendicitis ya complicada, localizada. O sea, ¿qué significa? Que solamente hay pus en un solo cuadrante, o sea, estás operando y solamente hay pus en la fosa ilíaca derecha. Eso es que está bien localizado la apendicitis. Luego, peritonitis difusa es un término que pocos cirujanos lo usan, pero está descrito en muchos textos. Acá te dice que hay pus en 2 cuadrantes, o sea, se encuentra un poco de pus en la fosa ilíaca derecha y de repente en el hipogastrio o en la fosa ilíaca izquierda, entonces tienes el pus solamente en esas 2 zonas. Y la peritonitis generalizada cuando hay pus en toda la cavidad, o sea, puedes encontrar 200, puedes encontrar 500, puedes encontrar a 1000 ml de pus en toda la cavidad, o sea, eso también puede ser muy variado de acuerdo al tiempo de enfermedad que tenemos en todos los pacientes, ¿no? Y después de eso ya vamos a encontrar otras complicaciones ya de acuerdo al tiempo de enfermedad del paciente, como por ejemplo un plastroma apendicular, que lo vamos a ver un ratito también,
que significa que ya se ha cubierto el apéndice, o sea, el hueco que tiene el apéndice se ha cubierto. Porque el plastrón, ¿qué cosa es la definición de un plastrón apendicular? Es un tumor inflamatorio, o sea, esa es la definición médica de un plastrón. Entonces, viene todo el cuerpo a defenderse, porque cuando hay una apendicitis, lo normal es que el cuerpo venga a defender, ¿no es cierto? Viene el epíplomo, viene el ciego, viene el intestino, todo trata de tapar el proceso inflamatorio para cubrir al cuerpo, ¿cierto? Para que no sobresalga toda la infección de esa zona, pero a veces no logra contenerse y se hace pues como toda una tumoración, ¿no es cierto? Y eso puede ser un plastrón si tiene más tiempo de enfermedad. Un absceso, cuando ya hay mucha pus que está por dentro, ya se sobrepasa y sale por los lados o se localiza en la pelvis y hay mucho pus, el paciente está séptico y es un cuadro mucho más complejo, pero sí también podemos tener un cuadro parecido. Acá, por ejemplo, es un apéndice totalmente necrosado, muy grueso. El diámetro de este apéndice probablemente sea 1,5 centímetros más. El meso está muy engrosado, ya está perforado, hay pus en toda la cavidad, hay fibrina, entonces una apendicitis ya con una peritonitis ya establecida, ¿no? Entonces, es lo que vamos a encontrar. Ahora, lo más importante es esto, lo que nosotros sabemos en cuadro de apendicitis, que tiene que ser el diagnóstico clínico, o sea, no importa, créanme, los laboratorios, no importa que tengas una ecografía, no importa que lo haya visto el ginecólogo, que lo haya visto el internista, hasta que tengas, no sé, hasta una tomografía, pues, ya, o sea, exagerando, obviamente la tomografía te va a dar un diagnóstico ya muy marcado, pero lo más importante es que tengas un diagnóstico clínico para hacer un diagnóstico de apendicitis, o sea, todo tiene que ser por un buen, correcto examen físico, examinar con calma al paciente, sin tener mucho apuro, sin aplastar al paciente, calmar al paciente, darle confianza para que te pueda ayudar, el darte el tiempo claro, los datos claros de enfermedad, esa es la base para el diagnóstico definitivo. Entonces acá existe la cronología de Murphy, ¿no? Que es el dolor en epigastrio, que es un dolor muy sordo, visceral, más leve, normalmente en epigastrio o en mesogastrio, y luego va bajando, va a migrar hacia la fosa ilíaca derecha con un dolor mucho más varietal, ¿no? Entonces mucho más intenso, más localizado. No en todos los pacientes hay cronología de Murphy, o sea, dice entre el 80 y 90% de los pacientes sí tienen la cronología de Murphy, pero no todos. Hay algunos que tienen un dolor muy difuso, localizado de frente en la fosa ilíaca derecha, sin migración ni nada. Normalmente los pacientes tienen hiporexia, náuseas y vómitos. O sea, con esos 3 síntomas tú puedes ya sospechar de un cuadro apendicular. De ahí aparte, vas a tener febrícula, disuria, diarrea, dolor lumbar. Ya son síntomas que son muy variados de acuerdo a una variación. Por ejemplo, cuando hay peritonitis puede haber diarrea porque hay irritación del mesorrecto, ¿no? Entonces te puede provocar. Cuando hay disuria por la posición del apéndice, si hay fiebre porque también hay un absceso, una complicación y más. Dolor lumbar por la posición retrocecal te puede dar eso. Entonces puede ser muy variado. Ahora, siempre lo pongo esto, ¿no? Nunca se logra un cuadro apendicular con menos de 10 horas de evolución. O sea, si alguien a mí me dice, sí, que tengo 6 horas de dolor y alguien te asegura al 100% que es una apendicitis, yo no le creo, ¿no? O sea, eso es mentira, porque en el tiempo, en esas pequeñas 10 horas, es poco tiempo de enfermedad, aún la manifestación no está tan clara del tiempo de enfermedad, pero sabiendo que el tiempo tiene que ser el real, porque como les digo, un paciente te puede decir que está con 10 horas de dolor, pero de repente ya tiene no 10, de repente tiene 18, tiene 20, tiene más. Entonces tienes que volver a preguntar al paciente realmente desde cuándo tiene el inicio real de la sintomatología. Pero menos de 10 horas, de verdad, hacer un diagnóstico es algo que no es algo cierto. Luego hay que hacer nosotros la secuencia del examen físico, inspección, auscultación, palpación, percusión. Hay muchos signos, muchos síntomas, muchos puntos de apendicitis que aprendérselo todos no tendría mucho sentido, ¿no? Porque es algo muy largo, muy pesado, entonces hay que tratar de ver lo que sea lo más práctico, con que aprendamos 4 o 5 bien claritos, bien hechos, bien demostrados en tu paciente, es suficiente para hacer un diagnóstico correcto en la apendicitis. Pues en el punto de McBurney, que es donde hacíamos la incisión antes, ¿no? O sea, hacíamos la incisión de cirugía abierta era acá, o sea, en el punto de McBurney hacíamos un pequeño cortecito, la incisión de Rocky Davis, ¿no? Entonces teníamos que tomar la referencia, pues, ¿no? De la espina ilíaca antero superior con el ombligo
¿no? El tercio externo con los 2 tercios internos, y ese era el punto doloroso más importante de una apendicitis, y ahí hacíamos la pequeña incisión. Este punto es importante, sí, todavía es dado. Ahora, tienes muchos otros signos, ¿no? Entonces, básicamente los que están con rojo son los que más usamos, ¿ya? Primero, tienes el signo de Blumberg, que es dolor provocado por la descompresión brusca en la fosa ilíaca derecha. Entonces, tienes ya pues, como el rebote, ¿no es cierto? Entonces, no se olviden de los signos quirúrgicos en todo paciente que nosotros vamos a ver. Tiene que estar descritos signos quirúrgicos positivos o negativos, siempre, ¿ya? Entonces, Blumberg positivo, Blumberg negativo, Marburni positivo, Marburni negativo, todo lo que tú quieras, pero siempre ponerlo en la historia clínica para ver lo que tú estás pensando y buscando. Entonces, al dolor, al descomprimir, obviamente, si te van a aplastar mucho, te va a doler, pues todo van a decir que tengo apendicitis, hay que tener mucho cuidado. La palpación, como les dije, siempre de la zona más lejana. O sea, si estás pensando en una apendicitis, hay que empezar a examinar desde el hipocondrio izquierdo y luego vamos bajando poco a poco y al final recién en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Con mucho cuidado para ver la consistencia y la diferencia de resistencias que hay entre cada cuadrante del abdomen, ¿ya? Y al soltar puedes tener el signo del Blumberg positivo. Luego el signo del puff o el signo del obturador, que es un dolor provocado en el hipogastrio al flexionar el muslo derecho y rotar la cadera hacia adelante. O sea, el paciente le haces que flexione el muslo un poquito, ¿no es cierto? Rota la cadera hacia adentro y le provoca más dolor justo en la zona del punto de Marburne, es el signo del obturador. Luego tienes el signo de Dunphy, que es el primer signo que a mí me gusta usar, porque al paciente tú le dices que tosa, entonces tú lo estás examinando, lo echas a tu paciente, le vas hablando, le das confianza, le dices desde cuándo estás con dolor, le vas explicando que le vas a examinar, y mientras que vas, antes de empezar a palparlo, le dices que tosa fuerte. Unas 2 o 3 veces va a toser el paciente y va a tener dolor probablemente en la fosa ilíaca derecha. Entonces, al tener este signo inicial tú ya antes incluso de palpar, ya vas a tener una sospecha grande de que puede ser una apendicitis. Más si el paciente está sin analgésicos, entonces mejor. Ahora, cuando un paciente ya tiene analgésicos previos, ya le han puesto analgésicos, le han puesto metronidazol, le han puesto diclofenaco, le han puesto tramal, cualquier analgésico que quieran, entonces ahí ya va a ser un poco difícil el diagnóstico inicial, porque como ya tiene cobertura analgésica, el paciente normalmente baja el umbral de dolor y de repente ya no va a ser el diagnóstico tan claro inicial, ¿ah? Pero vamos avanzando, entonces viendo que tienes un signo positivo más, ya tienes mucha más sospecha. Luego, el signo de Guineo de Mussig, que es como el Blumberg, pero ya localizado en cualquier zona, o sea, si hay rebote localizado en cualquier cuadrante, ya es sospecha no solamente de una apendicitis, sino de una peritonitis generalizada, ¿no? Porque ya hay dolor difuso en todo el abdomen, en los 9 cuadrantes. El signo de Holman, dolor a la percusión suave sobre la zona de inflamación. O sea, si tú vas a percutir en esa zona, entonces igualito. Entonces, resistencia muscular, defensa muscular involuntaria, ¿no? O signo del rebote positivo, ya te va a dar un signo de una apendicitis o un signo de un abdomen agudo quirúrgico. El signo del psoas, dolor al ponerse en decúbito lateral izquierdo, lo giras a tu paciente y pides que estire la pierna derecha lo más que pueda, también le va a provocar dolor en esa zona. Signo de Reder, al realizar un tacto rectal se produce dolor en el punto por encima de este esfínter, ¿no? Y va a dar una irritación justamente en la parte baja de la fosa ilíaca derecha. Y el signo de Roque, que es la presión continua en el punto de Marburne, va a provocar el ascenso del testículo en el varón. Otro signo que también usamos, no está acá descrito, es poner al paciente de decúbito lateral izquierdo para que el ciego caiga, porque la apéndice, ¿sabes? Cuando está en posición de decúbito normal, entonces no lo puedes palpar. Si es un paciente sobre todo gordito, grande, una pared muy gruesa, es difícil de examinar. Si lo pones de costado izquierdo, ahí puedes un poquito palpar, y si hay dolor hay más sospecha en la apendicitis. Y el signo de Robson, que es el dolor en el lado contralateral, ¿no? Dolor en la fosa ilíaca izquierda, el paciente al comprimir, porque todo el gas se va a desplazar del sigmoides hacia el ciego y se va a distender parcialmente, y el apéndice va a distenderse un ratito y le va a provocar más dolor al paciente, que es también signo fidedigno de una apendicitis. Entonces, con todo esto es más que suficiente, los demás no tendría mucho sentido que los aprendamos de memoria.
Luego, los puntos dolorosos, este es el punto de Monro, punto de Hallager, punto de Lance, punto de McBurney, punto de Morris, de Sombra, que no los usamos de manera rutinaria tampoco, pero sí hay que escribirlos. Ahora, el laboratorio es todo lo de rutina lo que nosotros vamos a tener, ¿ya? Pero puedes tener un paciente con apendicitis, puedes tener leucocitosis muy extrema, leucopenia muy extrema, o un hemograma normal, como les digo. O sea, hay que tomar con pinzas, con mucho cuidado un hemograma en un cuadro quirúrgico, sobre todo en apendicitis. Porque muchos dicen, no, pero ¿cómo va a ser una apendicitis si tiene 7.000 leucocitos? O ¿cómo va a ser una peritonitis si es que tiene 10.000? ¿Por qué no tiene 20.000? O sea, eso, esa es la idea de muchos, eso está erróneo. No tiene nada que ver un hemograma con un cuadro clínico de apendicitis. Pero normalmente hay leucocitosis o leucopenia cuando ya es un estado mucho más complejo. Puede haber neutrofilia, el examen de orina no está de rutina, esto lo pedimos cuando hay duda diagnóstica, sobre todo en mujeres en edad fértil, porque ya el diagnóstico diferencial de un síndrome de fosa ilíaca derecha, como se llama, en mujeres puede ser muy variado, tienen hasta 30 o 40 diagnósticos diferenciales de apendicitis o síndrome de fosa ilíaca derecha. Entonces, si tienes también duda, le puedes pedir una ecografía, no es lo de rutina. Sobre todo en varones pedir una ecografía creo que no tendría mucho sentido. En el varón, el diagnóstico de dolor en fosa ilíaca derecha es muy... O sea, no tienes mucha variedad. O es una apendicitis, ¿no es cierto? O es una ITU, o de repente tienes una GK o una salmonelosis. Más no. En cambio, en mujeres tienes muchas más opciones. Si le vas a hacer una ecografía, tienes que tener estos 6 signos ecográficos de apendicitis. Eco McBurney positivo, o sea, al poner el transductor le duele al paciente, puede ser. Imagen tubular no compresible, ¿no? El apéndice, como les dije, ya no se puede aplastar de manera normal. Hipoperistalsis, el apéndice ya no se mueve, está muy estático. Diámetro ecográfico más de 6, aumento de la grasa pericecal, o si tú encuentras un fecalito, obviamente es el diagnóstico definitivo de una apendicitis. Todo eso por ecografía. Antes los cirujanos antiguos pedían esto, una radiografía de abdomen, para poder encontrar un fecalito o lo que llamaban el asa centinela. O sea, en una radiografía de abdomen encontraban solamente una cita acá dilatada y todo el abdomen normal. Ya no es un asa centinela, ¿no? Porque el ilion se está paralizando y está provocando un cuadro de apendicitis. Ahora actualmente ya no se pide de rutina. Y en la ecografía, pues sí hay que ver bien que esté dada, hecha por un buen radiólogo para poder examinar bien el apéndice, porque a veces verlo el apéndice no es tan sencillo con un traductor simple, ¿ya? No es tan fácil. Y si tienes mucha más duda diagnóstica, entonces ahí ya le vas a pedir una tomografía. Ya, lo último, lo extremo, ya le has hecho estudios, el ginecólogo dice que no hay nada, el cirujano tiene mucha duda, el internista dice que tampoco no hay nada, no hay hito, no hay nada. Entonces, pero el paciente sigue con dolor, de repente leucocitosis, pero no tiene signos quirúrgicos evidentes de una apendicitis, y ya le pides una tomografía para el diagnóstico definitivo, porque tiene una sensibilidad alta, 98%. Acá tú vas a encontrar sí o sí que el apéndice está inflamado, engrosado. La característica más evidente es que vas a encontrar esta grasita pericecal va a estar muy inflamada. Y si encuentras un fecalito, mucho mejor. Entonces tú tienes que comparar las dos fosas ilíacas, la fosa ilíaca derecha con la izquierda en la tomografía, y ver la densidad de la grasa, cómo está en el lado derecho y con el izquierdo, para ver que tengas un cuadro de una apendicitis por tomografía. Estos criterios, la verdad, no los usamos, criterios de Ripasa o de Alvarado. Muchos internos dicen sí, que sí funciona, que yo he hecho un diagnóstico por esto. La verdad, no tiene mucho sentido el usarlo ahora. ¿Por qué? Acá, por ejemplo, tú tienes muchos valores, muchos puntajes: dolor en cuadrante inferior derecho, McBurney, vómitos, temperatura, neutrofilia, todo. Y miren, para que tú tengas un diagnóstico de apendicitis, tienes que tener 9 sobre 10. O sea, ¿qué pasa si el paciente no ha tenido migración de dolor? O no tiene, por ejemplo, leucocitosis. O sea, ya no sería una apendicitis. Mentira. O sea, como les digo, o sea, ya esos dos criterios ya te lo estaría descartando el Alvarado, pero si tú ves la realidad, no funciona así. Es por eso que no usamos actualmente ni la escala de Ripasa, peor en esta, porque acá tienes que tener ya un examen de orina, tienes que reevaluar a tu paciente, son porcentajes mucho más chiquitos. Entonces no los usamos, a pesar de que hay muchos estudios que dicen no, que la Ripasa es mucho mejor que el Alvarado, metaanálisis de esto. La verdad es más complicado y no te da un diagnóstico certero. Así que mejor es la clínica antes que cualquier otra cosa.
Diagnósticos diferenciales puedes tener muchos, como les dije, puedes tener ictus, cólico renal, puedes tener colecistitis, puedes tener neumonía, puedes tener perforación por tifoidea, puedes tener tuberculosis, puedes tener una jeca, y en las mujeres pueden tener, aparte de todo eso, muchas más cosas de las que están, que pueden ustedes buscar, como EPI, salpingitis, quiste de ovario, tumor de ciego, embarazo ectópico no complicado, síndrome de medio mes, que es muy frecuente, ¿no? Las pacientes te dan la misma clínica, la misma sintomatología, incluso hasta leucocitosis puedes tener en las mujeres, pero están justo en el día 14, 15 de su periodo y les da el dolor en la fosa ilíaca derecha y las operan y no hay nada, ¿no? Entonces, puedes tener muchas otras causas, perforación, endometriosis, endometritis, muchas más causas en las mujeres, ¿no? Que te van a dar lo que les dije, el síndrome de la fosa ilíaca derecha, ¿ya? Entonces, no es que vas a operar por operar. Bueno, sí hay un porcentaje de lo que llamamos el apéndice SAS, ¿no? O sea, sin alteraciones significativas. Entras con toda la clínica que tú quieras, entras, tiene Marburg, tiene leucocitosis, tiene hasta ecografía, todo, y te dice que es apendicitis, entras a operar y no hay apendicitis. O sea, en un 5% de los pacientes, incluso hasta 10 en algunos textos, te dice que puedes encontrar ese resultado de un abdomen en blanco. Bueno, el tratamiento entonces, apendicitis, apendicectomía de inmediato, ¿no? Apendicitis abierta, que ya no se hace, a no ser que sea un paciente muy complicado, porque te puede llegar una apendicitis con una obstrucción, o sea, la obstrucción está dada por una apendicitis complicada. Entonces ahí no vas a entrar por la laparoscopía, porque el paciente está mal, está distendido, entonces de frente hace cirugía abierta, laparotomía y listo, ¿no? Si no, es una apendicectomía laparoscópica. Antes este término se usaba lo que era la apendicectomía de intervalo, se usaba en niños que dabas el diagnóstico de plastrón, o sea, le palpaban, ¿no es cierto?, la tumoración en el niño, estaba tranquilo, estaba estable, no lo operaban, lo hospitalizaban y lo operaban después de unos 4 a 6 semanas después de que salía de alta, ¿no? Eso se usaba incluso hasta el año 2010, 2012 creo, si no me equivoco. Ahora ya no se hace eso, ¿no? Ya no sirve, o sea, porque hacer una apendicectomía programada, o sea, es que tú veas una cirugía electiva, apendicectomía, eso ya no se debe dar. Entonces, si un paciente ha tenido un plastrón, sea niño o sea adulto, si le va a dar otro episodio más adelante, en ese momento se va a operar, no es que lo vas a programar a tu paciente, eso ya no sirve. Ante la duda diagnóstica, reevaluar al paciente sin analgésicos cada 6 a 8 horas y preparación preoperatoria que ya conocen cómo preparar a un paciente en el preoperatorio. En una cirugía abierta, ¿no? Entonces, estos son más o menos los pasos. Hacemos la incisión, las incisiones son la Rocky Davis, la que les dije. La incisión de McBurney es oblicua, la incisión Hallager es paramediana, ¿no? Derecha, pararectal derecha, y la misma mediana infraumbilical. Esas son las 4 incisiones que se pueden hacer. Si es que tú estás operando laparoscopia y que se convierte, normalmente haces una incisión mediana, ¿no? Es lo frecuente. Entonces acá identificas el apéndice, disecas hasta el peritoneo, ubicas el apéndice, hemos dicho que ligas el meso. Acá por ejemplo se ve muy bonito, ¿no es cierto?, la arteria y el meso, que es muy delgadito, fácilmente de ligar con un solo hilo. Luego ligas la base del apéndice. Tienes que dejar un muñón menos de 0.5 centímetros en cirugía abierta o cirugía laparoscópica para evitar la apendicitis del muñón, que no es frecuente, pero si pasa, ya el diagnóstico es muy difícil de darse en ese tipo de pacientes. Entonces siempre un muñón lo más chiquito posible, ¿ya? Y lavado, si vas a lavar, si es una peritonitis, drenaje, depende del tipo de cirugía. Normalmente en apendicitis no debes dejar drenaje, a no ser que haya una complicación como un peritonitis. Y el cierre por planos. Y en la cirugía laparoscópica ya han visto un pequeño video cómo más o menos se hace, no hay mucho problema. Más fácil es incluso el retirar los trócares, porque al cerrar la pared te demoras unos 10-15 minutos, en cambio sacar el trócar y poner un punto son 1 minuto. Entonces obviamente ya hay menos dolor, menos problema de cicatrización, mejor estética, mayor recuperación y todos los beneficios que te da la cirugía laparoscópica. Ahora hay unos casos especiales. Por ejemplo, si encuentras una base y un ciego en buenas condiciones, eso te dicen los textos: poner doble ligadura con Vicryl 1 o algunos le colocan Vicryl 2 a muñón libre. Si tienes un muñón sanito, lo vas a amarrar bien, ¿no?, bien bajo posible. Si tienes una base pequeñita con tejido secal adecuado, puede ser un neomuñón. O sea, no te está dando para que tengas las primeras condiciones, pero levantas el ciego, levantas un poquito
la base y haces una nueva ligadura más abajo, o sea, es un nuevo muñón, estás formando un nuevo muñón. Si hay una base comprometida y el ciego está perforado, o sea, ves un hueco en la base del apéndice, un hueco en el inicio del ciego, entonces tienes que hacer una jareta. ¿Cómo es una jareta? Sientes el hueco, tienes que colocar puntos así, ¿no? Alrededor, ¿no? Para poder cerrar una o dos jaretas, o sea, para que se pueda imaginar el defecto del hueco. O hacer una secostomía, que eso ya no está recomendado, pero por ejemplo en el hueco le colocas una sonda Foley y lo exteriorizas, ¿no? Esa es una secostomía, estás exteriorizando el hueco, ¿ya? Y fijación. Y drain. Si la base está imposible de identificar, solamente un drain mixto, lavas, limpias, pues, porque hay mucho proceso inflamatorio, todo está sangrante, todo está friable, no identificas dónde está el ciego, dónde está el hilio, nada, entonces lavas y colocas un drain mixto, o sea, un drain tubular dentro de un drain Penrose y eso lo exteriorizas y lo dejas ese drain mínimamente unos 14 días, porque hay mucha probabilidad de que este paciente te va a hacer una fístula estercorácea, porque al no identificar el ciego, la base del apéndice, el orificio, probablemente va a haber una fuga, ¿no? Y si está con el drain se puede controlar a evitar de que te haga un absceso. Si hay un severo compromiso necrótico del ciego, secostomía, lo mejor es hacer una hemicolectomía, o sea, sacar prácticamente todo el colon derecho para evitar una complicación. Y si encuentras un tumor de 2 centímetros cerca a la base, igual una hemicolectomía derecha con anastomosis del ilion al transverso. Si el tumor está en la punta, no pasa nada, simplemente lo manejas como si fuese una apendicitis común y corriente. Y los cuidados postoperatorios, si es una apendicitis no complicada, normalmente, ¿no? Le damos dieta a las 6 horas, ambulación rápida, no necesita antibiótico de tratamiento, solamente el profiláctico, y sale de alta al día siguiente o máximo después de 2 noches. Si una apendicitis complicada, vamos a ver cómo está. Si es que no está haciendo un hilio, no está haciendo distensión, no está vomitando el paciente, no hay alguna otra complicación, no hay anastomosis, listo. Entonces, NPO un día, al día siguiente ya le progresas la dieta, antibióticos un par de días endovenoso, y le completas por tratamiento en casa hasta los 7 o 10 días, ¿ya? Y algunos pacientes pues van a salir de alta con drenaje, sin drenaje, eso también va a ser muy variado de acuerdo al tipo de cirugía que vamos a encontrar. Y complicaciones puedes tener muchas: perforación, peritonitis generalizada, el plastrón, absceso apendicular. La piliflebitis es algo raro, una tromboflebitis séptica de la vena porta, ¿no? Como consecuencia de migración de trombos sépticos, provocando en el paciente fiebre, ictericia, escalofríos, malestar general, ¿no? Y el paciente incluso parece que te está haciendo una colangitis, una coledocolitiasis, pero es una complicación de una apendicitis. Puede haber infección de sitio operatorio, infección de trocar, abscesos residuales, síndrome adherencial porque no has lavado bien, no has aspirado bien, abscesos hepáticos, sepsis o shock séptico. Cualquier complicación puede darse en cuadros de apendicitis. Puedes encontrar tumores benignos como el mucocele, un tumor muy localizado en el apéndice, que sacando el apéndice simple no hay ningún problema, no pasa nada, o un tumor ya maligno del apéndice, ¿no? Como un carcinoma, un carcinoide que sí te puede dar algún tipo de complicación que de repente le requiere seguimiento y tratamiento más agresivo. Y ya completando lo que les decía, el plastrón apendicular, que es un tumor inflamatorio. Para que haya un plastrón mínimamente tiene que haber pasado unos 5 días del tiempo de enfermedad. O sea, el paciente ya ha estado con su apendicitis, de repente se ha estado automedicando, ha estado con un tratamiento en casa, no sé, y listo, se ha estado manejando y llega al hospital, le palpas una tumoración que no se mueve, mucho dolor, pero normalmente un paciente que tiene un plastrón está muy estable. O sea, a comparación de una apendicitis, este paciente está tranquilo, ¿no? Tiene un poquito de dolor, no tiene mucho fastidio, entonces está muy estable. El tratamiento es enfriar el cuadro, antibióticos, hospitalizas, le das ciprometro, ceftriametro, le haces su tomografía y probablemente se va de alta en 2-3 días y luego ya vamos a ver cómo se hace el seguimiento. Solamente un plastrón se va a operar si hay signos peritoneales, o sea, mientras que lo estás observando, mientras que el paciente esté en piso, te hace mucho dolor, te hace mucha taquicardia, mucha leucocitosis, está muy séptico, mucha fiebre, o encuentras que en la tomografía va a ser un fecalito más de 2 centímetros, eso nunca va a remitir. Entonces sí o sí tienes que entrar a operar un plastrón con la posibilidad de que te encuentres esto. Mira, porque estás operando un plastrón, hay mucha adherencia, no sabes dónde está el intestino, no sabes dónde está el ciego, puedes perforar el intestino, puede haber lesión intestinal, puede haber fístula, puede ser más complicado operar un plastrón. Por eso, mientras un plastrón puedas manejarlo médicamente es mucho mejor, ¿ya? Para el paciente, para cuidado.
pero si no, hay que operarlo con todos los riesgos. ¿Ya? Ante no mejoría el tratamiento, evidencias de todo lo que les estoy comentando, hay que operar o ante sospecha de malignidad. Una vez se ha operado un plastrón, ya ha salido la patología que era un plastrón, o sea, pensando que era un tumor de apéndice o un tumor de ciego, y se ha encontrado un plastrón. ¿Ya? Después les voy a mostrar, si es que lo veo, no sé dónde está. Si tienen alguna duda, chicos. ¿Cómo es la incisión Rocky? ¿Cómo? La incisión Rocky Davis es lo que les estaba comentando, o sea, ubicar el punto, ¿no es cierto?, de Malburde y hacer una incisión a 2 traveses del dedo del ombligo para afuera, unos 3-4 centímetros más o menos. Horizontal, es una incisión horizontal. Entonces, ya, miren, esta es una cirugía de una apéndice complicada. Ya, de un varón, un jovencito, un niño de 8 años. ¿Ven? Estamos entrando a operar, ya. Este es un video igualito, no editado, pero se ve claramente, miren, con un espacio mucho más chiquitito del que han visto en la primera cirugía, pero donde hay pus en toda la cavidad abdominal. ¿Ya? Entonces, si hay mucha pus, hay que lavar. Mira, ahí esta es la fibrina, este es el apéndice que está todo necrosado, gangrenado, ¿ya? Y hay fibrina en toda la pared, la peritonitis. Hay que lavar con la cantidad de agua que sea necesaria, ¿no? Incluso nos decía nosotros, si es una peritonitis tienes que lavar con la cantidad de agua hasta que el agua te dé ganas de tomártela, ¿ya? Porque no hay un límite ahí, ¿no?, para ver, tiene que estar totalmente transparente el líquido peritoneal. Este es el apéndice. ¿Ya? Entonces igualito, ¿no? Identificar, lavar, aspirar. Lo primero en una peritonitis es lavar, porque aspirar el líquido va a hacer que todo el cuadro séptico disminuya en ese momento. Porque si tú vas a intentar sacar el apéndice y todo el foco infeccioso sigue ahí, pues no va a haber una mejoría evidente en un paciente, ¿ya? Y lo demás, bueno, es casi igualito que la otra cirugía, ¿no? Lo que han visto, lavado, acá estamos lavando con mucho líquido, ¿ya? Lavando, aspirando y más. Y de ahí probablemente hay que dejarle un drencito, ¿no? Porque esa zona está un tejido muy malo, muy friable. Ahí está el dren. Un dren Penrose. Y listo, termina. Doctor, tengo 2 preguntas. Dale. El enfoque Dolner, ¿qué es? ¿En el qué? El enfoque Dolner, es que es algo que... No te escucho. Es el enfoque Dolner, Ya. es un enfoque que nos enseñan mucho en un curso en la universidad. Ya. ¿Sirve o no sirve? ¿Lo usan o no lo usan? Que, como usted dijo que no importa, solo importa la clínica. No es que no importa, sino que no tiene mucha relevancia, la verdad. O sea, no, la significancia en un paciente real. Tú puedes hacer tus estadísticas, tus cuadros, puedes hacer todas tus investigaciones que quieras, pero al final lo que tú tienes que ver es poder examinar bien al paciente. Pues digo, o sea, esto no lo usamos nosotros, o sea, no digo, el Ripaz, el Alvarado, otras escalas que hay, actualmente, de repente de 10, un cirujano lo puede hacer, pero actualmente no sirve, no tiene relevancia. Doctor, ¿y en qué casos hacemos una apendicectomía abierta? Si está ya complicado, si tu paciente está chocado, así grave, no lo vas a operar por laparoscopía, porque si tú le pones laparoscópico en ese momento, aumentas más la presión intraabdominal y lo vas a chocar más a tu paciente. Tiene que ser una cirugía rápida, abierta, lo más rápido que puedas, ¿no? Porque tu paciente está mal, o si hay una obstrucción intestinal, o no tienes el equipo de laparoscopía, tienes que hacer cirugía abierta. Pero si no, de inmediato siempre iniciar con laparoscopia. Doctor, yo no tengo una última pregunta. Si estoy en mi serón, tengo un caso de un paciente con apendicitis, para derivarlo acá, o sea, digamos demora. Entonces, ¿hay una forma de alargar el proceso evolutivo para que llegue bien acá y no llegue ya perforado? No. Hidratación y si puedes empezar los antibióticos, bien, nada más. Y obviamente manejar el dolor, ¿no? Que es lo que le va a fastidiar al paciente, pero no hay nada que el cual te va a evitar decir, no, ¿sabes qué? Va a frenar el cuadro. Si es que es una apendicitis. O sea, si hay una apendicitis ya no hay marcha atrás.
nada. No vas a poder remitir con nada. Otra, doctor, otra. ¿Cuál es la profilaxis antibiótica que se usa para apendicitis? Ceftriaxona usamos 2 gramos intravenoso, nada más, la única. Y de ahí, si ves que es una apendicitis no complicada, ahí queda, ya no tienes que ponerle nada. Si es una apendicitis que sí necesita tratamiento, le continúas y le agregas metronidazol. ¿Alguien más, chicos? Nada. Ya, vamos a avanzar porque si no, no vamos a acabar. ¿Ya? Sí, porque estamos ya contra la hora. A ver, chicos, en este tema del colon, igualito, esa es la continuación, ¿no? Entonces, la siguiente clase, mira, va a haber un tema de lo que continúa del colon, que es patología anorrectal, ¿ya? Entonces, es muy relacionado en algunos casos. Hay cirujanos que hacen solamente patología de colon recto, ¿ya? Entonces, es un tema ya está muy especial, hay subespecialidad de esto y más, ¿ya? Entonces, en la patología del colon, igual, tal como hemos visto en apéndice, lo que tienen que ver a la cabeza es pensar en un vólvulo de intestino grueso, ¿no es cierto? Porque esa es la patología más frecuente acá en nuestro medio, ¿ya? En otras zonas, por ejemplo, en Lima, en el norte, no hay mucho vólvulo, ¿ya? Por las características que vamos a ver ahorita. Más hay otro tipo de patologías. Hay tumores y hay diverticulitis. Ahí sí se ve frecuente. Acá en el Cusco no hay mucho de eso. Más hay vólvulo de sigmoides. Entonces, el colon es la parte final del tubo digestivo desde el ilio gastelar. Entonces, las partes que tiene, lo conocen, el ciego, colon ascendente, el transverso, descendente, el sigmoides. Entonces, ¿cuál es móvil, cuál no es móvil? Van a ver, ustedes piensen desde ahorita, para ver si todas las partes del colon se pueden volvular o no se pueden volvular. Porque normalmente es que tú tengas un cuadro obstructivo de una sola zona. Pero alguna vez ha pasado que hemos tenido de 2 zonas, no me acuerdo con qué grupo de esta rotación, pero hemos tenido una obstrucción, ¿no es cierto?, en 2 segmentos, ¿no?, del sigmoides y del transverso, ¿ya? Entonces, puede pasar, no es lo frecuente, ¿ya? Entonces, normalmente el colon va a tener una longitud de 1.3 a 1.8. A diferencia de otros pacientes que no viven acá, por ejemplo, en la altura, entonces el colon tiene un diámetro mucho más pequeño y una longitud mucho más pequeña. Los que viven en altura pueden tener incluso lo que se llama el dólico megacolon, ¿ya? O sea, un colon muy largo, muy ancho, muy dilatado, que hace episodios de estreñimiento crónico, que lo han visto como causa en gastro, y también episodios de obstrucción a repetición en estos pacientes. O sea, no es que un paciente se va a obstruir, te va a dar un vólvulo y luego otra vez te va a dar otro vólvulo y luego otro, no, eso no pasa. O sea, si te da un vólvulo, normalmente es un solo vólvulo en toda su vida, ¿ya? A diferencia de este tipo de pacientes que tienen el dólico-omega, que sí tienen características de hacer obstrucciones a repetición varias veces, ¿ya? Entonces el ciego mide unos 5 centímetros, el ascendente unos 10, el transverso unos 50, el descendente 10, sigmoides 50. Más ancho en el ciego, mucho más angosto en la parte del sigmoides, ¿no es cierto? Diámetro engrosado a nivel secal, luego va disminuyendo, justamente es la fisiopatología para la formación de vólvulo de sigmoides o de una diverticulitis sigmoidea. La irrigación ya la conocen, básicamente de la arteria mesentérica superior, la ileocólica, cólica derecha, cólica media, y las ramas de la mesentérica inferior, la cólica ascendente, cólica izquierda, sigmoidea, rectal superior, que es la hemorroidal. O sea, no hay mucho problema ahí en la irrigación. Tienes un arco de Riolano, el arco de Drummond, que ya conocen, para la ligadura de las estructuras. El drenaje venoso, igual el colon derecho va a formar la vena mesentérica superior, el colon izquierdo la vena mesentérica inferior y va a tener la vena esplénica, y la inervación de los plexos mesentéricos submucosos, simpáticos las últimas 6 torácicas, las primeras 2 lumbares, y el parasimpático por las fibras preganglionas. En cuanto a la histología, el colon tiene una mucosa de epitelio cilíndrico y las criptas de Lieberman. La submucosa por los vasos linfáticos, la muscular tiene una circular interna, la externa está formada por capas musculares, las longitudinales va a formar las tenias, o sea, es la característica cuando tú entras a operar y ves, por ejemplo, mucho tejido inflamatorio, el intestino está dilatado, el colon también, incluso a veces no sabes si estás operando, manejando el intestino o el colon. Hay que identificar las tenias, hay que identificar las austras, los apéndices epiploicos, para diferenciar anatómicamente del intestino delgado del colon, porque puedes tener un intestino muy grueso, o sea, un intestino delgado muy dilatado, o un colon muy colapsado, que te pueden dar prácticamente la misma característica anatómica. Y tienes un peritoneo muy evidente,
¿Ya? Entonces acá hay que diferenciar justamente lo que les decía, con las que no tiene velocidades tampoco, ¿no? Las que sí tienen el intestino delgado. La función básicamente es absorción de agua, electrolitos, fermentación bacteriana. Normalmente para que llegue, ¿no es cierto?, del alimento hasta la parte terminal del colon pasan unos 2-3 días dependiendo del metabolismo del paciente, ¿no? El almacenamiento de heces va a haber obviamente gran cantidad de bacterias. El colon derecho va a tener una función de mezclado, amasado, absorción, y el colon izquierdo de almacenamiento y propulsión. Y la sensación de defecación es cuando ya está terminando, ¿no es cierto?, llegando a la ampolla rectal, cuando ya hay 50 heces. Cuando ya hay una necesidad de defecación, porque ya hay más de 400 heces, una necesidad de ingresar al baño de inmediato. Anomalías congénitas relativamente frecuentes: estenosis y atresias en pacientes de cirugía pediátrica, megacolon aganglionar, enfermedad de Hirschsprung, también se ha visto en cirugía pediátrica, pacientes que tenían obstrucciones a repetición, ¿ya? Posición anómala crónica no es frecuente, un colon corto, megacolon sí es frecuente, y los pólipos también son frecuentes, ¿ya? Entonces, relativamente frecuentes estas anomalías. La enfermedad diverticular, como les decía, acá en el Cusco no se ve mucho, es bien raro. Normalmente tenemos 1 o 2 casos máximo por año acá en el Cusco. En Lima se ven unos 2-3 casos cada mes, que es más frecuente a comparación de nuestra ciudad. Acá, ¿cómo tú vas a diferenciar de un divertículo de un pólipo? Entonces, por ejemplo, el divertículo es un saco, o sea, una formación sacular que puede ocurrir en cualquier segmento. O sea, va la luz, ¿no?, tiene la propulsión hacia adentro, el pólipo sale, es la diferencia. Ya cuando tú haces una colonoscopia, va a encontrar un pólipo de un divertículo, ¿ya? Una incidencia baja, pero más se da en pacientes de mayor edad. O sea, mientras más anciano sea tu paciente, tiene más posibilidad de formar un divertículo. Más en el lado izquierdo, siempre, ¿no?, en el lado del sigmoides, más en varones. Pueden ser congénitos, son los pólipos, los divertículos verdaderos, o adquiridos, que son los falsos, porque no tienen una muscular definitiva. Entonces acá hay 3 etiologías para la formación de divertículo. La primera es pacientes que tienen baja dieta en fibra, o sea, no consumen fibra, son pacientes muy estreñidos, ¿no?, que tienen el problema también digestivo crónico, ¿ya?, y no consumen mucho líquido, y eso les ayuda a la formación. Luego, alteración de la capa muscular, o sea, la misma capa muscular, su formación tiene una debilidad propia que va a predisponer a la formación de esto. Y más frecuente en el lado del sigmoides por ser más estrecho, o sea, tienes menos espacio que el lado derecho. O sea, en el ciego, en el colon ascendente, es menos frecuente que encuentres divertículo. Puedes encontrar una enfermedad diverticular, una diverticulitis del lado derecho, como una patología diagnóstico diferencial de una apendicitis, por ejemplo, ¿no? Puede darse, pero no es lo que pasa normalmente, ¿ya? Y en la patogenia son 4 episodios importantes. Uno, que van a aparecer en la entrada de los vasos sanguíneos, o sea, acá en la zona de debilidad, en las zonas más débiles van a aparecer estas como pequeñas herniaciones, debilidades. Aumento de la presión intraluminal por contracción y herniaciones de la mucosa y la submucosa. Luego, causa genética y la misma dieta pobre en fibra. O sea, todos estos 4 más los 3 episodios de la etiología te van a dar predisposición a la formación de una enfermedad divertícular. Casi siempre los pacientes son asintomáticos, o sea, son hallazgos casuales. Son hallazgo en colonoscopía, le dan una colonoscopia por otra causa y encuentran pues el divertículo. Ya listo. Normalmente estos pacientes pueden tener un dolor leve, moderado en fosa ilíaca izquierda. Cuando ya es un episodio muy agudo, es como la apendicitis del lado izquierdo. O sea, mismo dolor, la misma sintomatología, pero en el lado izquierdo. Puede haber que los pacientes tienen una alternación de diarrea, estreñimiento, cambio en el calibre de las heces, polaquibra, nicturia, fiebre, malestar general, anorexia, náuseas y vómitos. Cuando ya tienes un episodio infeccioso, inflamatorio, es una diverticulitis aguda. ¿Qué cosa hay? Cuadro caracterizado por dolor abdominal en fosa ilíaca izquierda, hiporexia. Casi siempre hay fiebre en estos pacientes porque ya tienen varios días de enfermedad. No es que te hacen episodios como la apendicitis de un par de horas, no, acá son días. Probablemente hasta un par de semanas llegan los pacientes cuando ya llegan con un cuadro ya establecido de una diverticulitis. Y la sensación de tumoración abdominal o pélvica, tú puedes palpar, o sea, le tocas la fosa ilíaca izquierda y ves que está muy indurado, no se mueve y más. Entonces ya hay mucha más sospecha que es una diverticulitis.
puede haber distensión, vómitos, hilo y se puede complicar con cualquier cosa una diverticulitis. Con hemorragia, con perforación, obstrucción, fístula, pero esto es en días, no es, como digo, de inmediato, demora bastante en que llegue una complicación, una diverticulitis, a diferencia de una apendicitis que sí es en cuestión de horas. El diagnóstico hay que hacer clínica, examinar bien al paciente y sí o sí acá tenemos que hacer tomografía, porque como son pacientes mayores tenemos que hacer el diagnóstico correcto y diferenciar de una patología oncológica. Entonces hay que hacer una tomografía y siempre con contraste, recuerden, ¿no? Ecografía es más que todo para ver que no tengo otra cosa, radiografía contrastada no sirve, laboratorio también puede ser solamente lo de rutina, y una colonoscopia solamente cuando hay un episodio agudo. O sea, si tu paciente le has diagnosticado de diverticulitis, nunca le puedes hacer una colonoscopia en ese momento, porque hay mucho riesgo de perforación, ¿ya? Entonces no se hace una colonoscopia hasta después de unos 4 a 6 semanas después del episodio agudo, ¿ya? La tomografía, lo que tú vas a encontrar es un engrosamiento del colon sigmoides, alteración de la grasa, puedes encontrar un poquito de líquido libre y la inflamación de toda la grasa de esta zona del lado izquierdo. O sea, un conglomerado en esa zona, evidente con lo que tú estás tocando, estás palpando en la clínica, es una sospecha muy alta de una diverticulitis en los pacientes. Puedes encontrar otro tipo de lesiones que pueden sospechar incluso como estenosis, como tumoraciones, o cuando por ahí ya le han hecho una colonoscopia, el divertículo que esté pues, con hemorragia, con perforación, por otra causa, entonces también se puede hacer el diagnóstico de otra índole. El diagnóstico que nosotros vamos a hacer de diverticulitis hay que hacer una clasificación, porque tenemos que tratarlo. Entonces la clasificación que nosotros manejamos es esta, la clasificación de Hinchey. Entonces, el Hinchey es una clasificación tomográfica. Entonces, hay una variación, incluso hay uno que habla del 1A, 1B, no sé, es más complicado. Es mejor manejar así mucho más conciso, mucho más seguro, y ya sabes a lo que estás manejando. El Hinchey 1 es un absceso pericólico, o sea, tienes una pequeña tumoración de pus localizada solamente paralelo al colon sigmoides. El tipo 2 o el Hinchey 2 es un absceso pélvico, o sea, ya hay pus muy localizado en la parte baja o retroperitoneal, no está difuso ni diseminado. El tipo 3 ya es una peritonitis purulenta pero generalizada, y el tipo 4 ya es una peritonitis estercorácea o fecaloidea, porque ya el divertículo se ha perforado, ha sobrepasado su volumen, la luz ya no ha podido soportar la presión intraluminal que hay por la distensión del colon, y hay una peritonitis ya con heces en la cavidad. Entonces, obviamente es algún estado mucho más grave. O sea, acá, por ejemplo, es una tomografía de un paciente que lo han estado viendo varios días en la emergencia, pensaban de que eso incluso era una corrección, que no sabían qué era, qué había pasado con el paciente, que era el mismo colon que se había dilatado, pero acá, miren, si se ven todos estos son los divertículos, toda esta zona del lado izquierdo, y esto es todo un absceso. O sea, esto es un absceso con un nivel, ¿no es cierto? Un gran nivel, tiene una pared gruesa, y es una diverticulitis complicada con un absceso pélvico. O sea, esto ya sería un Hinchey 2, ¿no? Se entró a operar, ¿no? Y se resolvió el cuadro felizmente. Pero hemos encontrado esto, miren, al operar, es el mismo paciente, que ya el sigmoides estaba totalmente necrosado con una microperforación. O sea, tú tenías una imagen en la tomografía que te decía que solamente estaba localizado el absceso, estaba bien circunscrito, aparentemente el sigmoides cuando un absceso pélvico no tiene compromiso pues, de luz, pero acá el sigmoides estaba necrosado y perforado, ¿ya? O sea, de ahí probablemente ya el absceso ha tenido suerte que se ha mantenido en una zona y no se ha diseminado, porque esto era para que haga una peritonitis pues muy franca, ¿no es cierto? Mínimamente peritonitis purulenta o una fecaloidea si es que no se ha bloqueado esa zona, ¿no? Pero, entonces una tomografía te dice una cosa y el hallazgo intraoperatorio era otro mucho más grave. Entonces el diagnóstico diferencial hay que hacer con patología oncológica, cáncer, apendicitis, EPIs, endometriosis, cólicos, colitis isquémica, colitis ulcerativa. El tratamiento va a ser muy controversial, sobre todo en el tipo 3. En el tipo 1, el Hinchey 1 es básicamente manejo antibiótico. Hospitalizas a tu paciente, antibiótico endovenoso por 3 días, y luego le complementas con tratamiento vía oral, ciprometro por 14 días. Y luego lo vas observando y vas viendo cómo va. En el Hinchey 2 haces
antibióticos endovenosos y un drenaje percutáneo, porque como han visto esa colección está muy localizada, le colocas un catéter pigtail guiado por ecografía o por tomografía y con eso más que suficiente para el tratamiento y con eso remite el cuadro del paciente. En cuando es un Hinchey 3, acá ya tienes las tres alternativas. Uno, antibiótico más lavado peritoneal laparoscópico, o sea, entras a operar, lavas simplemente toda la pus y dejas el colon ahí. Luego, antibiótico, sigmoidectomía, anastomosis, lo que hemos hecho en este paciente, sacas el sigmoides y haces una anastomosis primaria, o luego tienes colocar antibiótico o la operación, ¿no?, de Harman, que es la primera dada de este tipo de cirugía en pacientes con diverticulitis, operación de Harman, que es sacas el sigmoides, sigmoidectomía, cierras el muñón distal y haces una colostomía, como esto, ¿no? Operación de Harman, sigmoidectomía, cierras acá el muñón lo más abajo que puedas, pero siempre dejando un margen, y le haces una colostomía temporal a tu paciente, ¿ya? Porque estás ahí protegiendo que la anastomosis no se abra, porque puede pasar que se abra. Si haces una buena técnica, pero si el tejido es malo, es debilitado, está friable, está sangrante, tu paciente tiene hipoalbuminemia, es muy viejito, muy probablemente tu anastomosis no va a funcionar y va a terminar con una dehiscencia y peor otra operación para tu paciente. Entonces, eso se hace en Hinchey 4. Antibiótico más operación de Harman más lavado, ¿no? O sea, sí o sí tenemos que hacer eso porque tú no puedes hacer una anastomosis con una peritonitis fecaloidea. Es más, tienes heces en toda la cavidad, lavas y probablemente le tengas que dejar una bolsa de Bogotá para volver a lavar a tu paciente una y otra vez hasta que esté totalmente limpio todo el cuadro que estamos encontrando, ¿ya? Entonces, como te dije, lo que no está aún en consenso es en el Hinchey 3, ¿no? Entonces, normalmente los más usados son la segunda y la tercera, porque solamente lavar significa de que estás dejando el foco ahí. O sea, puede ser que tengas suerte, que se colapse, ¿no es cierto?, la microperforación y ahí quede, pero es un riesgo para el paciente. Entonces es mejor o hacer la segunda o la tercera, pero no hay un consenso claro hasta ahorita. El otro, lo que les decía, esta variación básicamente es por el tamaño, para ver si tiene menos de 2 centímetros, más de 2 centímetros el absceso y más, entonces no lo usamos de manera útil, ¿ya? Esta patología que sigue en el colon es el más frecuente, como les dije acá en nuestro medio, que es el vólvulo de sigmoides. Puede tener un vólvulo sigmoide, puede tener un vólvulo de ciego, puede tener un vólvulo transverso, ¿no? Entonces, un vólvulo completo por un dolicomega, que también puede ser porque tienes un meso muy laxo, muy largo, entonces puede pasar. Entonces, acá en el vólvulo de sigmoide es una torsión del sigmoide sobre su meso en un punto fijo, produciendo una obstrucción. O sea, hay una obstrucción en una zona clara, ¿no?, donde tú vas a poder ver que no hay paso hacia distal, igualito como la obstrucción de intestino delgado. Se va a dilatar la parte proximal y la parte distal probablemente ya va a estar más colapsada. Hay diferentes grados de severidad, 80% de los casos más frecuentes del vólvulo es en sigmoides, más en varones, más en pacientes que viven a gran altitud por ese tema de la distensión del meso del colon, o tienen un colon mucho más largo, mucho más laxo en pacientes que viven en altura. Las causas desencadenantes son estos 4, aumento de longitud, obviamente un dolicomega muy largo va a hacer que el paciente tenga más tendencia a hacer una obstrucción, la aproximación de los extremos de la sigmoidea, o sea, se acorta todo el meso y se hace una mesosigmoiditis retráctil, se ve como un pequeño abanico indurado, rígido, unos pliegues blanquecinos que se ven en esa zona, esa es una mesosigmoiditis retráctil. Luego, hipotrofia de la pared intestinal, consecuencia a la edad del paciente, o sea, ya los cambios involutivos ha hecho que la pared sea mucho más debilitada, más atrófica. Y lo último, abundante ingesta de fibra, ya también al revés de la diverticulitis. Estos pacientes son los que consumen mucha papa, mucha chicha, ¿cómo se llama? En temporada, por ejemplo, de guatias y todo, es donde vienen más los pacientes con obstrucción por vólvulo, ¿no? En mayo, junio, julio, agosto vienen bastante pacientes de este tipo de características por el tipo de alimentos que consumen, mucho carbohidrato y mucha fibra de los pacientes, ¿ya? Entonces, este es más o menos lo que pasa, un colon largo, el sigmoide se retrae, una mesosigmoiditis, ¿ya? Entonces hay un giro sobre el eje en un punto fijo y luego ya hay isquemia o de repente resolución parcial en algunos
casos de obstrucción del bólulo de sigmoides. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un factor predisponente, lo que hemos visto, más los factores desencadenantes, abundante residuo fecal, porque todas las heces que están llegando a esa zona pues están produciendo más compresión distal y proximal. Y luego va a haber la misma obstrucción intestinal, alteración de la irrigación, edema, isquemia, necrosis, y luego ya va a haber pues microperforación, perforación, y estos pacientes muy comúnmente llegan en shock. O sea, la mayoría de los pacientes de shock séptico está dada en este tipo de pacientes, en obstrucción por bólulos sigmoides. Vienen muy descompensados, vienen deshidratados, vienen sépticos, vienen taquicárdicos, vienen oligúricos, vienen en mal estado general, incluso pacientes que ya están a punto de fallecer, llegan en ese extremo sus pacientes. Entonces, el asa sigmoidea se va a dilatar por el acúmulo de líquido, se va a producir de descomposición bacteriana, aumento del trasudado intraluminal, ¿ya? Dando hipovolemia, sepsis, shock séptico, hipovolémico, y probablemente puede fallecer el paciente. Entonces, como toda obstrucción, te va a dar distensión abdominal como clínica, ausencia de eliminación de platos y heces, dolor abdominal intermitente, vómitos y mal estado general. Más que todo, tema de vómitos, es un paciente que ya tiene mucho tiempo, o sea, para que llegue a un estado de un bólulo complicado, no es que ha pasado pues 12 horas, un día, normalmente están 3, 4 días, así llegan los pacientes. Para que lleguen a ese extremo, pues ya pasan mucho tiempo en el bólulo. Entonces hay que examinar a estos pacientes. La inspección, vas a ver un abdomen distendido, como les dije a los chicos que han rotado. Cuando es una obstrucción por intestino delgado, la distensión es mucho más simétrica, o sea, bien regular, ves un abdomen bien regular, distendido. Cuando es una obstrucción por bólulo es muy asimétrico, o sea, es una zona muy dilatada, otra zona deprimida, luego otra zona dilatada, muy irregular, no tienes una distensión muy clara en bólulo de sigmoides. Entonces los ruidos acá igualito, al comienzo estaban normal, luego están aumentados, luego disminuidos, luego ausentes. La palpación, dolor en el abdomen izquierdo, puedes encontrar una cindurada, puede haber timpanismo, y en el tacto rectal que tenemos que hacer a todo paciente con obstrucción, ausencia de heces y la ampolla dilatada vamos a encontrar. Hay que hacer el diagnóstico clínico y sí o sí radiográfico. O sea, no hay forma de que tú digas, ah, no, si está distendido, nada más. Si no tienes una placa, no le has tomado antes de operar, puede haber un problema hasta médico-legal. Entonces hay que comprobar con una imagen que hay una obstrucción de este paciente. ¿Ya? Laboratorio, puede haber leucocitosis, desviación en la izquierda, elevación de creatinina, hipocalemia, y normalmente estos pacientes sí tienen el lactato alto por sufrimiento intestinal, porque ya hay un rango de sufrimiento intestinal leve a moderado. Acá no sé si se ve este video, creo que no abre, pero acá vean, mira, es un abdomen bien distendido aquí en la parte alta, deprimido en la parte baja, y luego otra vez distendido aquí en la parte baja. Acá estamos tocando al paciente y era como un tambor, estaba totalmente distendido y timpánico el paciente. Creo que no va a abrir. Era bien cortito ese video. Ya. Bueno, pero es la idea, ¿no? De ver un abdomen muy irregular. Esta clasificación casi no la usamos, son los 4 grados, ¿no? Que se ven. En el grado 1 del bólulo es un bólulo menos de 180 grados que se resuelve normalmente, espontáneamente, y no hay sufrimiento intestinal vascular. El tipo 2 es menos de 180 grados, pero más de 180 grados, que se va a reducir espontáneamente por vía endoscópica. Entonces, el tema de hacer una colonoscopia descompresiva en un bólulo es muy controversial, la verdad. Yo no le indicaría a nadie que se intente hacer una colonoscopia, una obstrucción o un bólulo, porque hay mucho riesgo. O sea, puede volver a volvularse y mucho más posibilidad de perforación. En el grado 3, más de 180 grados con obstrucción, ¿no? Alteración circulatoria reversible. O sea, y hay una... Operas, ves que el bólulo está medio necrosado, pero vuelve a su posición luego de ponerlo en una forma anatómica correcta. Y el grado 4, más de 180, pero ya no hay marcha atrás, ya no hay compromiso vascular, ya no se puede recuperar. Diagnóstico diferencial con tumores de colon, el síndrome de Ogilvy, que es básicamente, se ven pacientes que están muy postrados en la UCI, ancianos, que han tenido mucho tiempo de ayuno, ¿ya? Y lo que se ve es una gran asa dilatada del ciego sobre todo, ¿no? Acá tenemos que poner una sonda rectal, acá sí podemos intentar una colonoscopia inicial, porque el paciente no tiene una distensión muy marcada, pero hay que hacer una buena placa para diferenciar, y podemos incluso hacer una cirugía
una secostomía, o si tiene el paciente dolicomegacolon, un diagnóstico diferencial. Las placas que se van a encontrar en vólvulo de sigmoides son muy variadas. O sea, la verdad, ninguna placa se va a parecer a otra en un vólvulo. Ustedes revisen sus imágenes, revisen placas, van a darse cuenta que incluso puedes encontrar vólvulos bien sutiles, vólvulos muy complejos, imágenes sobrepuestas, imágenes muy penetradas, imágenes muy claritas de una obstrucción. Entonces hay que ver. Acá, por ejemplo, tú estás encontrando doble nivel, es como si fuese un doble vólvulo. Normalmente en un solo vólvulo tú encontrarías uno de estos, ¿no? O sea, un asa dilatada, un nivel y luego un silencio para el otro lado. Pero acá tú estás encontrando lo mismo en los dos lados. Y es de este paciente que hemos operado, es un dolicomegacolon. Acá le hemos hecho una colectomía total, ¿no? Porque el paciente tenía un abdomen muy distendido, episodios repetitivos de estreñimiento, una obstrucción muy marcada y era una cirugía bien compleja, o sea, un colon muy largo. Entonces, las plaquitas que les digo, normalmente puedes encontrar el signo de grano de café, signo de cabeza de cobra, de sol radiante, de flor de lis. Normalmente es esto, ¿no? Lo que se encuentra, ¿no? Una imagen de un colon muy dilatado, ¿no es cierto?, con un nivel en la parte baja y con mucha distensión proximal a la obstrucción intestinal. Pero puedes encontrar esto igualito también, ¿no? Acá un asa mucho más ancha, pero más para la parte baja, con un asa dilatada, o una imagen tangencial. A veces nos mandan así esta radiografía en medicina, que son pacientes postrados, que están echados, ¿no?, que no pueden caminarse, y nos mandan una placa así. Entonces, cuando es una imagen tangencial, el diagnóstico no es el certero. No te queda otra que evaluar al paciente. O sea, si tú le vas a indicar que tenga que tener una placa, tiene que ser una radiografía de abdomen, de cúbito y de pie. Siempre. Pero si no, igual con esta plaquita, ahí tienes una idea de que hay una dilatación de colon, no es de asa delgada, ¿no? Entonces, ya haciendo un diagnóstico definitivo de una obstrucción, el tratamiento va a ser quirúrgico. Como les dije, hacer una colonoscopía de un vólvulo es algo muy peligroso, ¿ya? Pues el tratamiento, NPO más sonda nasogástrica, hidratación enérgica, porque estos pacientes están muy deshidratados cuando llegan al hospital, antibióticos, analgésicos, protector gástrico, sonda Foley sí o sí para monitorizar a los pacientes y entrar a sala de operaciones de inmediato. Entonces, en la cirugía, ¿qué cosa tienes que hacer? Tienes dos opciones. Si tienes un colon viable, porque hay que hacer cirugía abierta, ¿no? En algún centro han intentado hacer una cirugía laparoscópica. Hay un cirujano en Huancayo que ha hecho una cirugía de vólvulo por laparoscopía, pero le ha ido mal. Uno le fue más o menos y el otro le fue mal, porque se le abrió al intentar colocar la sutura mecánica, hizo una peritonitis terrible y el paciente falleció. Así que todo vólvulo, cirugía abierta. Colon viable, o sea que ves un colon sí dilatado, distendido, pero no hay signos de compromiso intestinal, no hay necrosis, por más dilatado que tú lo encuentres, ¿no? Pues está viable, está rosado. Entonces, sigmoidectomía parcial y anastomosis término-terminal. En dos planos es mucho mejor. Algunos cirujanos lo hacen en un solo plano. Mejor si tú le colocas un plano de refuerzo, con eso ya te puedes evitar una probable dehiscencia, pero igual puede pasar dehiscencias por más un plano, dos planos que coloques. Pero si tu paciente tiene un colon necrosado, como vemos ahí en el lado izquierdo, ¿no?, totalmente inviable, verdoso, grisáceo, siempre sigmoidectomía y colostomía, o sea, haces operación a lo Hartmann, ¿no? O sea, operación de Hartmann hemos hecho para diverticulitis, a lo Hartmann para vólvulo complicado, para tumores y demás. Entonces, porque no puede ser una anastomosis con un tejido de estas características, porque imagínate, no hay vascularización, ¿no? Intentar colocar unos puntos, se te va a rasgar, se te va a deshacer el tejido y sería muy complicado. Ahora, si tú tienes un vólvulo de ciego, entonces haces una hemicolectomía derecha más una iliotransverso anastomosis o colostomía, ¿no? Colostomía o iliostomía que podrías hacer, porque como estás operando en ciego, el ilion puede salir afuera también. Normalmente un vólvulo de ciego no llega a un extremo tan grave como un vólvulo de sigmoides. Y el vólvulo de transverso, resección de transverso más anastomosis o transversostomía. También el transverso no llega a un cuadro tan severo como el vólvulo de sigmoides. Así que intentar siempre una anastomosis es mucho mejor para tu paciente, ¿no? Porque imagínense estar con una bolsa durante 4
6 semanas o más tiempo es muy incómodo para el paciente, ¿no es cierto? O sea, mala calidad de vida, no se ve bien el paciente, la ropa, incomodidad con la alimentación, el cambio de bolsa, dermatitis, infección. O sea, imagínense, es un tema muy complicado manejar una bolsa de colostomía en algunos casos, pero si no hay otra, hay que hacerlo. También, por ejemplo, este es un paciente que hemos operado en el hospital, igual un vólvulo de sigmoides gigante. El vólvulo era más grande que la licenciada, ¿no? La licenciada era chiquitita, 1,50 m, pero era gigante el vólvulo que hemos operado, ¿no? Puedes tener vólvulos muy retraídos, chiquitos, pero rígidos, duros, o muy laxos, muy dilatados, con un hueso muy largo que tienes que hacer un margen mucho más amplio para poder llegar a hacer una anastomosis. O sea, puedes tener esos tipos de extremos que puedes tener. Ya, seguimos. El síndrome de poliposis, bien, esto no es frecuente, pero hace una semana el doctor Cazorla nos ha mandado un caso, justo lo tenía acá en el video, pero no le puedo descargar, voy a ver si para la siguiente semana los muestro, de un jovencito de 16 años que ya le habían hecho polipectomía desde los 13, 14 años, o sea, cada año le sacaban 5 pólipos, 10 pólipos, más y más, y volvía a aparecer los pólipos, y ahora ya tiene 16 años. Le han vuelto a hacer polipectomía. En la última colonoscopia ha encontrado como 100 y tantos pólipos solamente en la parte rectal. O sea, un caso bien grave. Entonces lo estamos viendo en el hospital si es que lo vamos a operar, pero lo más probable es que lo vamos a referir a Lima, ¿no? Porque es un cuadro que va a terminar en una colectomía total, ¿no? Con un reservorio de un ilion, porque hay que sacar todo el recto, todo el colon, ¿no? Y hacer un reservorio abajo para que no tenga mucha diarrea. Es un cuadro bien difícil, ¿no? Pero estamos analizándolo todavía con todo el equipo. Bueno, entonces, en los poliposis, esto lo han visto, el síndrome de Peutz-Jeghers, tienes manchas hiperpigmentadas en la mucosa, en la cara, y acá tienes pólipos amartomatosos. Tratamiento, la polipectomía. Síndrome de Caude es pápulas orales faciales asociadas a un enema de mama, tiroides o útero, igual también si hay muchos pólipos, polipectomía. El síndrome de Croque-Canada, amartomas intestinales asociados a alopecia, roble de uñas, enteropatía y pólipos también variados. Síndrome de Gardner, pólipos con osteomas, quistes epidermoides, el síndrome de Turcot, poliposis asociados con tumores del sistema nervioso central, y esto es lo que estamos viendo desde este joven que les decía. La poliposis adenomatosa familiar, más de 100 pólipos con defecto genético del cromosoma 5, transmisión genética, 100% va a desarrollar un tumor, por eso que tiene que operarse. Tratamiento de la proctocolectomía más ileostomía, o colectomía más anastomosis iliorectal. O sea, el ilion lo llevamos hacia la parte baja y hacemos como una J, se llama un pouch o un reservorio ilial, ¿no? Ese es el tipo de cirugía, que es una cirugía bien compleja. En el tumor de colon, pues los tumores de colon pueden predisponerse por los mismos pólipos. O sea, todo pólipo hay que mandarlo sí o sí al patólogo, ¿ya? Puedes ver pólipos hiperplásticos que pueden ser pequeños, que no son malignos, pólipos amartomatosos en niños tampoco no premalignos, pólipos inflamatorios no premalignos, y los pólipos neoplásticos como el adenoma tubular, el túbulo velloso o el velloso, que sí son premalignos. Normalmente te dicen que de adenomas a carcinomas pasan en 10 años, o sea, el seguimiento de un paciente que ha tenido un pólipo adenomatoso para que forme un tumor, un adenocarcinoma de colon, tendría que pasar 10 años, pero a veces no pasa eso, sino que es mucho más rápido el tiempo, mucho más agresivo la enfermedad, y el paciente tiene que entrar a un tratamiento definitivo mucho más pronto. El cáncer de colon y el recto es la afectación más frecuente del tubo digestivo, normalmente, ¿no?, junto con el de estómago, ¿ya? Y en mujeres ocupa el segundo lugar después del cáncer de mama. En varones el tercer más común, precedido del cáncer pulmonar de próstata, más en mayores de edad. Factores de riesgo para estos tumores son muchos: ambientales, dietas altas en grasas animales, baja en fibra. La obesidad está muy relacionada con este tipo de tumoración, junto con cáncer de hígado, cáncer de páncreas, cáncer de esófago, ¿ya? Enfermedades inflamatorias, colangitis esclerosantes, y otros factores como consumo de tabaco, radiación pélvica, enfermedad de Crohn, envejecimiento de causa hereditaria. Ahora, en una patología como el carcinoma colorectal no polipósico, entonces se alteran acá los mecanismos de reparación del DNA y tienes el síndrome de Lynch como el tipo 1, predominante de cáncer de colon proximal, o el síndrome de Lynch 2, que ya tiene cáncer familiar, con alteraciones también, con tumoraciones en el endometrio, en el ovario o en la mama. Esto lo han visto probablemente en gastro, así que
esto nosotros no lo vamos a hacer el diagnóstico, vamos a hacer el tratamiento. Siempre toda lesión tiene que tener su patología, como les digo, o sea, pólipo, quiste, adenoma, tumor, divertículo, que haya mucha duda, ¿no es cierto?, que no es una patología benigna, hay que mandarlo siempre al patólogo para tener un diagnóstico definitivo. Entonces, 97% de los casos van a ser adenocarcinomas, más localizados en la parte baja. ¿Ya? Entonces, cuando veamos la siguiente clase, el tumor de recto, ahí vamos a ver que el nivel va a ser muy diferente. Si es un tumor, por ejemplo, de colon, tú tienes margen. Hemos dicho que en el tumor de intestino tú tienes que sacar un margen entre 5 a 10 centímetros de margen. En el tumor de colon no tienes tanto margen, tienes que sacar más o menos entre 2 a 3 centímetros de margen, hasta 5 puede ser, para que tengas un margen correcto de extracción del piso operatorio. ¿Ya? Entonces, el tipo macroscópico puede ser polipoide, ulcerativo, anular, infiltrativo, y las lesiones sincrónicas son 5 al 8%, o sea que tienes dos tumores en la misma zona, en el mismo lado, en el lado derecho o en el lado izquierdo. Y las metacrónicas significa que tienes uno en el lado izquierdo y otro por otro lado, por cualquier lado, ¿no? Que es más raro, muy raro de que pase eso. Cuando pasa eso es porque es mucho más agresivo el cuadro. Normalmente la localización de estos tumores rectos sigmoides vienen casi 60-70%, luego colon ascendente, ciego 25%, colon transverso 10% y en el descendente el 5%. ¿Cuál es más fácil manejar? O sea, un tumor de colon derecho es mucho más fácil manejar que el colon izquierdo. Una cirugía de colon izquierdo es más difícil. La clínica de estos pacientes de tumores, en el cáncer de colon derecho puedes tener sangrado, anemia, dolor, tumor en linfósito ilíaca izquierda y un sangrado microscópico. Y en el colon izquierdo hay cambios evacuatorios en las heces, sangrado macroscópico, obstrucción o tumor en cuadrante inferior izquierdo. Normalmente el primer paciente tiene anemia crónica y el segundo paciente tiene cuadros de obstrucción a repetición, obstrucciones parciales a repetición. Diagnóstico, entonces, siempre hacer un buen examen físico, tacto rectal a todo paciente, colonoscopia, biopsia, radiografía contrastada, tomografía con contraste para el estadiaje de estos pacientes, la paroscopía si vas a entrar a operar y hacer el marcador tumoral de la parte digestiva del cáncer de colon, el CA, para el seguimiento más que todo. Radiografía contrastada, a veces te imagen una manzana mordida, lesión polipoidea o ulcerada, tú tienes que pedir una radiografía doble contraste que no la usamos de manera frecuente, sí una tomografía, ¿no? Donde vas a encontrar una tumoración intra-extraluminal, si vas a encontrar ganglios, metástasis, líquido libre y la zona probablemente de estenosis o tumoración hasta donde está infiltrando, si está tocando pared, si está yendo un poco más allá, también la podemos manejar de esa forma. Entonces, la clasificación de estos tumores van a variar, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, recordando casi el cáncer de estómago, acá también tenemos números. El T1 va a haber una invasión de la submucosa. El T2 hay una invasión de la muscular propia, pero no la va a pasar. El T3 es una invasión de la serosa y el T4 ya está invadiendo toda la cavidad peritoneal. El N0 no hay ganglios, el N1 afectación hasta solamente 3 grupos ganglionares y el N2 afectación de 4 o más grupos ganglionares. El M0 no hay metástasis y el M1 la presencia de metástasis. Pues acá los grupos ganglionares son mucho más chiquitos, son más cortitos, son menos los grupos ganglionares a comparación cuando haces una cirugía de cáncer gástrico, ¿no? Pues acá, si tú sacas normalmente 3 o 4 grupos ganglionares, es una muy buena pieza operatoria para el patógeno. Las vías de diseminación pueden ser diseminación linfática, diseminación directa por continuidad, ya normalmente cuando es un T4, ¿ya? O diseminación hematógena más frecuente a hígado, pulmón, hueso, cerebro o siembra peritoneal con carcinomatosis. Y el tratamiento, pues todo paciente con cáncer de colon tiene que ser quirúrgico, paliativo o curativo, ¿ya? La resección del tumor amplia hasta 5 centímetros, como les decía, por margen tumoral bueno, incluir linfadenectomía. Un estadio 1 y 2, cirugía. Estadio 3, cirugía más quimio. Estadio 4, cuando ya hay carcinomatosis, pues solamente quimioterapia o una ileostomía, de repente descompresiva o un tratamiento paliativo en este tipo de pacientes. Creo que eso es. Acá en el colon, cáncer del colon derecho, miren, es fácil, les decía, hacer una hemicolectomía derecha. Si tienes un tumor del ángulo hepático, haces una hemicolectomía derecha ampliada al transverso. Si tienes un tumor del sigmoides, básicamente solamente una sigmoidectomía, una hemicolectomía izquierda. Tumor del transverso, una
hemicolectomía derecha ampliada hasta el ángulo esplénico. Tumor de ángulo esplénico es todo una hemicolectomía izquierda ampliada hacia el derecho, y en el sigmoides o recto es mucho más localizado en la parte mamista, ¿no? Es la cirugía más sencilla cuando es una patología. El seguimiento con control cada 3 meses, los primeros 3 años, y cada 6 meses durante los siguientes 2 años. La primera colonoscopia postquirúrgica a los 6 meses o a los 12 meses postcirugía, y el marcador tumoral en CEA para seguimiento cada 3 meses del postcirugía. Puede haber muchas complicaciones como esta: fístulas estercoráceas, dehiscencias de heridas, de anastomosis, ¿no? O puedes tener esto, ¿no? Un tumor de colon que invadió la pared, y es un L4 que invadió el ombligo, ya es un tumor que tiene siempre carcinomatosis, y ya no se puede hacer mucho más. ¿Alguna duda, chicos, de esto?